Bueno, yo si estoy de pie me muevo mucho, ¿eh? O sea, Bueno, lo siento. A ver, un segundo. Vale. A ver. Y tengo aquí. Vale. Bueno, bienvenido. Madre de Dios. ¿Cómo se nota, cuando viene el micro? Venís en tropel. Pues la semana que viene os quiero volver a todos aquí también. Vale, bueno, pues hoy tenemos el seminario de Rafa Cantón y de Rafael Cantón. Me gusta muchísimo decir Rafael Cantón. Rafael Cantón y Jerónimo Rodríguez Beltrán, que la verdad es que para mí es un placer porque aparte de compañeros son amigos. Así que hoy, guay, el seminario de micro, para mí está muy acogedor siempre dar este tipo de sesiones. Hoy vamos a hacer sesión doble, lo cual no suele ser lo normal, pero bueno, tenemos sesión doble, ¿vale? Por una parte va a hablar Rafael y luego hablará Jero. Como todos sabéis, sobre todo los que estéis aquí, no tanto los de la audiencia, Rafael Cantón es especialista en microbiología clínica y sobre todo es conocido porque es el jefe de servicio de microbiología de aquí del Hospital Ramón y Cajal. Aparte de todo esto, su trabajo de investigación se centra en el estudio de los mecanismos de resistencia y vigilancia epidemiológica y nuevos métodos de estudio de sensibilidad a los antimicrobianos y las infecciones crónicas. Ha publicado cientos y cientos de artículos, ¿de acuerdo? Ya cualquiera que lo conozca. Y sobre todo, bueno, pues es coordinador de datos clínicos del European Committee of Antimicrobial Susceptibility Testing, el EUCAS, para los más allegados. Ha pertenecido al comité asesor de la JPI y fue presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, la SEIM, y del Comité de Leuca. Así que, Rafa, Bueno, tienes. gracias a Val y a Elena por la invitación que es el grupo, ¿no? Nos habéis planteado. Sí voy a poner nada, 2, 3 o 4 diapositivas, pero que sea como el elevator speech de lo que es el grupo, para que entendáis un poco el por qué hemos elegido estos temas, ¿no? Os tengo que pedir disculpas porque estaba pensado hacerlo al revés, ¿no? Primero hacer yo lo que era la mini presentación, luego que hablase Jero y luego al final yo, por un poco ir de la parte más básica, si queréis, a la parte más de transferencia, ¿no? O sea, eso no significa que Jero no haga transferencia, pero sí podemos poner un orden en lo que son las transferencias como veréis ahora, ¿no? Y por entender lo que hacemos en el grupo de biología y evolución de microorganismos dentro del IRICIS, dentro del instituto y dentro del hospital. Si os digo que nosotros para los clínicos, entre comillas, somos básicos, y para los que hacen ciencia básica, somos clínicos, Nos pasa eso en distintos ambientes dependiendo de cómo nos movamos por el hecho de estar en un instituto de investigación o en el hospital, ¿no? La estructura la conocéis perfectamente y quien no la conozca tiene la obligación de entrar en la página web para aprendérselo, ¿no? Y además aprovecho a decir que como estamos en proceso de reacreditación y más, esto lo tendréis que estudiar cómo es la estructura de nuestro instituto. Los responsables del área nuestra, que es el área 2, son Sergio y Teresa Coque, que hemos tenido cambios últimamente y anteriormente hubo cambios. Fernando estuvo coordinando en su momento, luego estuve yo, luego estuvo Rosa y ahora está Teresa junto con Sergio, que anteriormente estuvo Santi Moreno, ¿no? Somos 4 grupos, uno está en la Universidad de Alcalá, y el resto estamos aquí en el hospital, ¿no? Estamos la gente de enfermedades infecciosas, por decirlo así, los de microbiología, resultados en salud, que son los de medicina preventiva, para que los localicéis, y luego, bueno, pues el grupo nuestro, como he dicho. Somos bastante gente, ¿eh? Ha dicho Jero, ¿qué de gente hay? Bueno, yo creo que es la CLA, como decían antes en los teatros, ¿no? Que viene con nosotros, lo cual está muy bien. La foto es prepandémica, ya la tenemos, pero no la hemos cambiado todavía, ya tenemos una nueva para cambiarla. Estos son nuestros objetivos estratégicos, ¿no? Lo primero es investigación translacional, porque no puede ser otra cosa por estar en un instituto de investigación. Nos interesa toda la parte de técnicas, plataformas bioinformáticas, modelización matemática, etcétera, ¿no? Vamos desde lo que es una microbiología muy, muy específica de un microorganismo a la subespecífica de los clones, de los genes de resistencia, etcétera, etcétera, ¿no? Eso en el mundo bacteriano, pero también hacemos cosas del mundo fúngico o del mundo virus, por decirlo de alguna forma. Nos importa mucho la microbiología de salud pública, también entendiendo pues, esa transferencia que hacemos. Y luego la última parte, pues yo creo que es todo lo que estáis aquí, probablemente lo que estáis online, ¿no? La formación de investigadores en lo que llamamos microbiología molecular y de salud pública. Estos somos todos los que somos con las líneas y los grupos de investigación.
bueno, aquí están los correos electrónicos, etcétera, pero y esto es lo que aparece ya en la página web que hemos logrado que se actualice. Nos queda algún detallito todavía, pero sí que veáis que cada línea de investigación que tenemos, entre paréntesis, están puestos los que son los IPs, que también nos los encontramos en la página web. No os he dicho que bueno, por cumplir, y a mí me parece una cosa muy adecuada, se han ido nombrando corresponsables de grupos en los distintos grupos de investigación, ¿no? Entonces, yo estoy, bueno, responsable de grupo y corresponsable de grupo está Patricia Ruiz Garbajosa, que es jefe de sección en el servicio de microbiología y que es investigadora principal, porque para estar en esas posiciones pues tienes que tener también proyectos públicos competitivos, ¿no? Estas son las líneas que tenemos, pues epidemiología y resistencia a antibióticos y ensayos clínicos de pruebas diagnósticas, que esto es lo que voy a comentar yo posteriormente, ¿no? Pues estamos pues yo, Patricia, Marta, microbiología evolutiva, ecomicrobiología y modelización de procesos microbianos con relevancia a salud pública, que es Fernando Vaquero. Ahí tenemos que añadir a Joao, ¿no? Que estaba puesto en la parte anterior, pero que no está aquí, lo tenemos que actualizar. Biología de poblaciones bacterianas, elementos genéticos móviles y resistoma. Está Teresa, junto con Ana Elena Pérez Cobas. Metagenómica, pues está Rosa del Campo y José Avendaño. Sabéis que ellos pues, bueno, pues van a estar en otro sitio. Tendremos que ver cómo bueno, damos a esta parte visibilidad porque vamos a seguir haciendo estas dos partes, ¿no? Evolución y resistencia a antibióticos, mecanismos y nuevas estrategias, donde está Jero junto con Cristina, Cris Herencias, que nos va a comentar después. África Holguín, que es fundamentalmente el mundo del HIV, ella tiene, como digo yo, es nuestra embajadora, porque tiene muchas relaciones internacionales con proyectos de cooperación con distintos países en África y en Latinoamérica. Juan Carlos Galán, que ya veréis que está muy alineado con patógenos emergentes, infecciones de transmisión sexual. Y luego, por último, tenemos acogidos, y estamos encantados de ello, porque es una línea que hemos llevado siempre, que es infección bronquial crónica como un modelo de colonización patogénica y evolución de patógenos, ¿no? En pacientes o en personas que tienen fibrosis quística, ¿no? Lo hemos ampliado ahora a lo que es las bronquiectasias con el proyecto Fortalece y eso, bueno, también lo tendremos ahí que modelizar cuando haya que cambiar un poco lo que son nuestras líneas. Aparte de esto, estamos alineados con dos ciber, ¿no? Uno de ellos es el ciber de enfermedades infecciosas, junto con el servicio de enfermedades infecciosas. Ahí somos un poquito transversales con el grupo que dirige Sandy Moreno, infecciosas. Y luego está el ciber de salud pública que lo lleva Juan Carlos Gala. Estos son líneas transversales. No voy a detenerme por no alargarme en ello, ¿no? Por supuesto, tenemos los indicadores. Yo creo la memoria la recibimos, pero merece la pena verla también, ¿eh? No solamente por deferencia a la gente que se recoge los datos, sino también, por supuesto, porque nos da una visibilidad de lo que hacen y conocemos así lo que hacen otros grupos, ¿no? Bueno, vamos poniendo los hitos destacados, no me voy a detener. Estos son nuestros indicadores. Bueno, ahora lo del DORA y tal, yo no sé si habrá que cambiarlo las memorias, a lo mejor sí, pero estos son, claro, somos bastantes, ¿no? Y yo creo que se nos pide también que tengamos resultados, ¿no? Las publicaciones, yo creo que es lo primero que se mide, pues publicamos alrededor de 100 publicaciones al año, ¿no? Más o menos a nivel general, ¿no? Con una horquilla grande en factores de impacto, pero bueno, ahí si veis que tenemos en el Q1, Q2, pues es el 71 artículos, en porcentaje el 72%, ¿no? Estamos ahí cercanos porque es el 100%. Y luego tenemos muchas colaboraciones. Yo creo que el hecho en sí ser un grupo de grupos, yo me permitiría definirlo así, grupo de IPs, como habéis visto, o sea, no es solamente un IP, sino que somos varios coordinados, pues nos permite todo ese entramado de relaciones, ¿no? La última pues impulsada por la propia directora del IRICIS, que es con EATRIS, ¿no? Y esto, bueno, son desarrollos científico-técnicos que van desde plataformas bioinformáticas a la identificación de nuevos mecanismos de resistencia con relevancia clínica, detección de clorura de alto riesgo, plataformas disruptivas de estudio de sensibilidad, antimicrobianos, etcétera. Y ahora paso a esta parte, que ya os digo que tenía que haber sido primero Jero, por contar un poco lo que él hace en el laboratorio, con su grupo, su gente, y luego una parte que lo podéis definir como queráis, ¿no? Pero que yo me gusta decir que es una investigación de muy transferencia, pero está también en el seno de lo que son los servicios que debe tener un instituto de investigación. O sea, para hacer esto, no es que vayamos con la carterita haciendo marketing, porque muchas veces vienen a nosotros, pero son los ensayos clínicos de sistemas de diagnóstico, que lo hemos hecho siempre, pero ahora como hay un regulatorio a nivel de lo que es la Unión Europea, y nos lo han puesto en orden, ¿no? Pues
lo que son los niveles de madurez tecnológica, cuando vimos esto, ¿no? Y bueno, discutiendo con Ter y tal, digo, oye, pues esto es lo que hacemos nosotros, ¿no? Con Teresa Coque, ¿no? Enlazado en lo que son los niveles de madurez tecnológica. Si no estáis familiarizados con esto se lo inventaron en la NASA, ¿no? Van del 1 al 9, que van desde la identificación de un problema hasta una solución real que lo pones en producción, a cualquier nivel. Claro, si nos ponemos en la parte de la NASA, pues puede ser cualquier cosa de lo que es la investigación aeroespacial. Pero esto ha sido acogido por los sistemas de, bueno, llamadlo como queráis, de salud, en el desarrollo de soluciones que son innovadoras, ¿no? E incluso están puestos estos niveles en lo que son los proyectos de investigación, algunos de ellos. Bueno, esto es una publicación que me parecía a mí que era bastante interesante, ¿no? La cogí del Ministerio de Industria, ¿no? Donde nos ponen, bueno, etapas de desarrollo, fijaros, desde lo que es, van de abajo arriba, ¿eh? De lo que es el entorno del laboratorio, una cosa que tú haces, a lo que es un entorno real de utilización de estas soluciones, que en nuestro caso son de pruebas diagnósticas, ¿no? O equipos, etcétera. En I+D+I, esto te lo ponen en los programas H2020, ya te lo ponían así, ¿no? Investigación, desarrollo, innovación. Así es como mejor se entiende en nuestra parte. Y luego, pues, un poquito más complicado, si queréis, en la literatura que puede tener. O visto de otra forma, el entorno de laboratorio, el entorno de simulación y el entorno real, ¿no? ¿Dónde trabajamos nosotros? Pues trabajamos algo en TRL1. La verdad es que estos suelen venir muchas veces con las ideas de otros grupos, ¿no? Son generalmente ingenieros o gente que hace una investigación, si queréis, más básica, pero luego trabajamos en el entorno de simulación porque tienen que hacer unas validaciones iniciales antes de lanzarse al mercado, ¿no? Para que tenga éxito una prueba diagnóstica, también tienen que entender cómo trabajamos, ¿no? Y aquí muchas veces vienen a ver qué es lo que hacemos, cuáles son nuestros procesos, porque muchas veces hay pruebas de diagnóstico que son muy interesantes, pero fracasan porque no tienen cabida en lo que es la cadena de producción, por decirlo de alguna forma, ¿no? Si los tiempos son inadecuados, por ejemplo, en cuanto al desarrollo, tú no puedes desarrollar una prueba rápida que digas, el tiempo de desarrollo son 8 horas. Esa prueba rápida va al fracaso. Por mucho que el comparado sea a lo mejor 48 horas o 24 horas. ¿Por qué? Porque pasa de una jornada laboral a otra. Y eso te complica en lo que es la gestión de la implementación de esa prueba posteriormente, ¿no? Y luego cada vez están acudiendo más a nosotros a esta última parte, ¿no? Es el último paso que te exige la nueva regulación, de la Unión Europea, ¿no? Que salió en el año 2017 con obligación de ponerla en marcha en el 2020, dejaron un periodo, pero en el 2020 estamos todos muy ocupados, sabéis con lo que era, con el coronavirus, y esto se retrasó, ¿no? Fundamentalmente los que nos dice es que hay que hacer una validación técnica, que estaríamos en los TRLs, si queréis, intermedios, y luego hay que hacer un ensayo clínico en vida real, ¿eh? Es decir, que si yo pongo a punto una prueba para detectar los pacientes que están colonizados por clones de alto riesgo de enterobacterias productoras de carbapenemasas, tengo que diseñar un ensayo clínico que mimetice lo que se va a hacer después en vida real, ¿no? Compararlo con el estándar que sea en ese momento, ¿no? Por supuesto, esto tiene una serie de complicaciones, que es la aprobación por los comités éticos, y la verdad es que, bueno, pues hemos ido madurando un poco a lo largo de todos estos años, y gracias al IRICI y a la Fundación de Investigación, pues la verdad es que toda esta parte nos ayuda un montón, ¿eh? Si no sería imposible, ¿eh? En los aspectos regulatorios, y muchas veces pues son empresas extranjeras, hay que comunicarse con ellos con los documentos legales en inglés, etcétera, y esto, pues, en el IRICI, la Fundación lo hacen perfectamente, ¿no? Hay detrás de todo esto, que no voy a entrar mucho, pues hay publicaciones de cómo hay que evaluar las técnicas diagnósticas. Esto nos iríamos a los TRLs intermedios, ¿no? De esas validaciones técnicas, ¿no? De demostrar que tiene una sensibilidad específica, una sensibilidad, una especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, etcétera, etcétera, ¿no? Eligiendo los grupos que son adecuados. Y simplemente flashes que veas, ¿no? Porque a lo mejor uno puede decir, bueno, pues esto me puede exceder en cosas que se pueden hacer. Yo os he puesto algún ejemplo, sin más, de multitud de cosas que hemos ido haciendo. Esto ha sido, por ejemplo, la validación de placas de cultivo. ¿Puedes decir placas de cultivo? Sí, sí, esto adelantas, ¿no? Son placas cromogénicas que llevan indicadores de colores. Tú cuando siembras, pues con el color que tienen las distintas colonias, infieres qué microorganismo es. Y eso tiene pues un valor de acelerar los estudios. Dan lugar posteriormente a publicaciones
y forman parte también de tesis doctorales, ¿no? Esto es de la tesis de Blanca o de la tesis de Ainis, ¿no? Que está por presentar esta última. Algunas otras cosas que hemos hecho, ¿no? Para que veáis las fechas: 2013, 2016, 2017, 2018, ¿no? Estos son sistemas moleculares, algunos de ellos son rápidos, ¿no? Que nos aceleran también mucho el diagnóstico, ¿no? Pues, por ejemplo, este es para detectar la colonización por bacterias multiresistentes, enterobacterias, ¿no? Y todos estos, bueno, pues una vez que iniciamos, pues a lo mejor una relación con una empresa, luego repiten, ¿no? Repiten, vienen a nosotros, pues se encuentran cómodos, ven que respondemos a lo que son pues los protocolos y luego terminan en publicación y eso pues les interesa también a las empresas. Algunas cosas también en este sentido, pues estas del 2015 o del 2000, no lo digo, pero aquí del 2022, ¿no? Bueno, no son tan rápidas algunas de ellas. Bueno, el Ciplé sí, ¿no? Es el competidor del anterior, también con el mismo objetivo. O esta última, bueno, es un sistema parecido a un MicroRise que también ha tenido su interés el sacarlo adelante. Y otras cosas porque son muy simples, ¿eh? Esto, para los que os dedicáis al mundo de la sensibilidad, esto es como si fuese una difusión con disco, pero con una tira, que lleva concentraciones de gradiente y puedes detectar la concentración mínima inhibitoria. Este y algunos de los anteriores fue necesario hacer esos estudios de validación clínica para poderlo vender, por así decirlo, en Estados Unidos y luego en Europa. Es decir, el marcado CE salió de este estudio y también la aprobación por la FDA, ¿eh? Lo cual te exige también, pues como si fuesen ensayos clínicos realmente, ¿no? De lo que es la trazabilidad de todos los registros y los objetivos que tienes que cumplir, de acuerdo con las buenas prácticas clínicas y de laboratorio, que también hay que tener sus certificados para poderlo hacer. Y algunas cosas que hemos hecho, muy a grosso modo. Esta ha sido bastante, bueno, esto ha sido un reto, ¿no? Esto es el estudiar dos sistemas de hemocultivos, ¿no? Dos sistemas de incubación de hemocultivos, ¿no? Cuando un paciente tiene una bacteriemia, se le extrae sangre, se meten en unos frascos que se incuban posteriormente, actualmente en unas máquinas, ¿no? De monitorización continua del crecimiento. Claro, lo que interesa es que esas máquinas detecten el crecimiento, pero además que lo detecten lo más rápidamente posible, ¿eh? Y eso sí tiene un impacto. Pues si es un paciente que tiene una sospecha de sepsis, cuanto antes tú des el resultado, aunque el paciente ya esté con tratamiento, tú vas a modificar el tratamiento de ese paciente y finalmente tendrá mejor probabilidad, pues, de sobrevivir, por ejemplo, a la sepsis, estará menos tiempo en el hospital y eso tiene un valor económico, aparte de lo que es un valor en salud del propio paciente. Claro, cuando nos propusieron hacer esto, que es una multinacional, este estudio, dijimos: ¿y ahora cómo hacemos este estudio? Porque normalmente los anteriores que he presentado, generalmente utilizamos muestras remanentes, ¿no? Son muestras que nos mandan al laboratorio. Tú, esas muestras, una vez que tú ya has hecho los resultados que tienes que tener para la atención al paciente, esas muestras tienen la consideración de remanentes y las puedes utilizar, todo esto con las aprobaciones del comité ético, los protocolos, etcétera, etcétera, para estudiar esa nueva prueba. Y luego lo comparas entre ellos. Para que os hagáis una idea, es como si fuese un ensayo clínico de fármacos, ¿no? Bueno, quedaros con esto del ensayo clínico de fármacos, porque esto fue lo que utilizamos para hacer este estudio. La diferencia de este con el anterior es que cuando tú vas a coger esa sangre del paciente y la metes en el frasco, no hay muestra remanente. Ya no hay muestra remanente. Y entonces dijimos: ¿y ahora cómo comparamos con el comparador? Y uno, vamos, lo primero decía: pues le saco más sangre al paciente. Pero eso, en este caso, no era posible, ¿no? Los pacientes de cuidados intensivos, además los volúmenes que se le saca para el paciente son más grandes que lo que puede ser, pues a lo mejor, pues un tubo para hacer una determinación o lo que puede ser una tonunda rectal, ¿no? Para hacer una detección de carbapenemasas. Y entonces lo que hicimos aquí fue: bueno, vamos a hacer este diseño como si fuese un estudio de fármacos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Randomizando los pacientes. A unos les toca la extracción de la sangre y se mete en una máquina determinada y el otro hacemos la extracción y la metemos en la máquina de comparador. Eso era un reto también, ¿no? Era un reto, porque dijimos: ¿cómo realmente podemos hacer esto con la cantidad de pacientes que se atienden en urgencias, con la cantidad de pacientes que hay en las plantas? Tuvimos que contratar a 2 enfermeras para hacer esto, para que hiciesen entrenamiento, les explicasen cómo se hacía esto y cada 2 semanas cambiábamos en las plantas lo que eran los frascos, ¿no? Les quitábamos los frascos de una casa comercial y le poníamos los frascos de la otra casa comercial. De tal manera que estuvimos 6 meses así, poniéndoles unos y otros,
para que al final, los grupos fuesen absolutamente comparadores, ¿no? En cuanto al tiempo de estancia, la distribución por sexos, etcétera, etcétera, cómo se hace realmente en los ensayos de fármacos, ¿no? Tú haces una randomización a priori, lo que pasa es que aquí en vez de randomizar los pacientes, randomizamos las plantas. Como veis, esto luego pues lo publicamos y bueno, pues ha tenido algún interés pues para demostrar que el objetivo de una de ellas, que no viene al caso, pues es un poquito más rápida, es más fácil de utilizar por parte de los técnicos, se utiliza menos tiempo delante de la máquina por el técnico, es decir, tiene una serie de ventajas con respecto al comparador que pueden ser interesantes y bueno, de aquí también nos ha salido pues experiencia importante para una vez que publicamos estos resultados, ¿no? El tiempo que teníamos de esa positividad, como os digo, era más corto con el objetivo que era inicial, ¿no? Y eso pues tuvo ventajas también para el manejo de los pacientes. Pero gracias a este estudio, cuando lo publicamos, nos vino pues otras casas comerciales. Este es un estudio de una máquina de estudio de sensibilidad rápido. En el laboratorio tardamos pues aproximadamente el estándar son 16-18 horas en emitir un informe de sensibilidad. Y con estas máquinas que son rápidas, pues están validadas para poderlo hacer entre 2 y 7 horas, ¿no? Esta tenía un rango medio entre 4 y 7 horas y aquí, bueno, pues era en ese proceso de lo que es el diagnóstico de sepsis, una vez que tú tienes el crecimiento, identificas el microorganismo por técnicas proteómicas y después haces el estudio de sensibilidad. Si haces el estándar, tardas 24 horas más, pero si utilizas este tipo de tecnología, pues tardas mucho menos. Esta máquina lo que hace es, en vez de monitorizar el crecimiento frente a microorganismos en medio líquido, lo hace como en unas placas que llegan a un agar semisólido, utiliza una cámara donde va viendo directamente el crecimiento y con el análisis del crecimiento de las colonias, ¿no? Pues se puede monitorizar con una serie de algoritmos que utiliza, con inteligencia artificial, en fin, llamarlo como queráis. Es una tecnología que denominamos de microscopía en tiempo real. En 4 o 5 horas tienes un estudio de sensibilidad en este sentido, ¿no? Bueno, esto lo hemos publicado, nos he traído esto desde lo que presentamos en uno de los congresos, ¿no? Donde pues este era el tiempo pues, que teníamos en el convencional, pues era 25 horas versus 9 horas, ¿eh? Claro, pero Rafa, si me has dicho 4 o 5 horas, pero es que luego viene todo lo que es el cocinamiento en el laboratorio, o sea, no es lo mismo desde que inoculas tú ese panel hasta que tienes el resultado, porque aquí lo que medíamos era el tiempo real, ¿eh? El tiempo real que tú terminas, pero tienes la validación, lo que es el informe, la llegada al clínico, etcétera, etcétera. Y luego uno último que estamos haciendo ahora, no está María, que es creo que es la principal valedora en este estudio, junto con Ainise, Blanca y Marta, que es de un proyecto europeo. ¿Eh? Es decir, que esto que hemos visto dentro de lo que es una relación, llamarla como queráis, ¿no? Con las empresas, también lo hacemos dentro de lo que son los proyectos europeos, ¿no? Este es un sistema innovador también para el estudio de sensibilidad, que es analizar, se llama nanomotion, porque lo que hace es analizar las formas de los microorganismos y el movimiento. ¿Eh? ¿Cómo lo hace? Mediante sensores que se llaman cantilevers, ¿no? Los cantilevers se utilizan, ¿no? En ingeniería, que es, por ejemplo, para ver los movimientos de los edificios. Son sensores de movimiento, ¿no? Son una especie de sensor, una viga, si queréis, ¿no? Donde esa viga, si se mueve el edificio, se mueve la viga y entonces puede monitorizar si hay peligro, ¿no? Con ese edificio o no, ¿no? O los terremotos, etcétera. Bueno, pues eso si lo llevas, pues gracias a la nanotecnología, tú si depositas ahí un inóculo bacteriano y depositas con un control donde no pones el antimicrobiano, pones el microorganismo solo o el microorganismo con el antimicrobiano, pues claro, si el microorganismo con el antibiótico se ve afectado por ese antibiótico, dejará de moverse o cambiará en su forma y esos parámetros los puedes analizar versus al control. Y gracias a eso, pues puedes inferir en un tiempo corto, ¿no? Eran 4 horas, ahora ya son 2 horas, ¿no? Por las modificaciones que se han hecho gracias a este proyecto donde estamos participando activamente, que es un proyecto europeo, o sea, es un proyecto de financiación pública y que también pues, ha dado pues, lugar a algunas publicaciones en el Nature Communication, ¿no? Y esto es lo que os quería contar. Hay muchas más cosas que estamos haciendo, pero para que os llevaseis una idea, ¿no? De lo que era de esos TRL1, ¿no? De una idea que pueden tener, que ya os digo que generalmente acuden a nosotros con esas ideas. Ahora hemos abierto, estamos también con otro proyecto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
una cosa para detectar microorganismos en sangre directamente, porque os dije que normalmente los ponemos en frascos de hemocultivos para tener un inóculo grande, pero el problema es que en un paciente con, en un paciente con bacteriemia tienes a lo mejor 1 o 2 microorganismos por mililitro que no los puedes detectar, o el nivel de detección con una técnica molecular es muy baja, ¿no? Bueno, pues con esa empresa o con esa spin-off del Consejo tenemos un proyecto para poder detectar directamente los microorganismos en sangre, ¿no? Por lo cual no tienen que cultivarlos y esto también sería un avance, ¿no? Y ese está en marcha y luego, gracias a que estamos desarrollando Ainhoa está por ahí, ¿no? Con ella, que es la valedora fundamentalmente de nuestro grupo, la que lo está haciendo en colaboración con hematología y con el Consejo, pues acabamos de pedir otro proyecto que esperemos que nos lo den, que es no solamente para hacer la identificación, sino para hacer el estudio de sensibilidad directamente. Y si esto lo consiguen, pues a lo mejor en 4 o 5 horas podrían tener ya un resultado directamente del tubo, ¿no? Veremos a ver, ¿eh? Y eso es lo que quería comentar. Nada más. Muchas gracias. Si no os importa, me preguntáis, ¿eh? Y os pido disculpas porque el cambio de orden ha sido que me han citado en otra reunión, abajo en la parte de gerencia, subdirecciones. Yo te veo, pues son las 10:30. No sé qué has quedado. comentar. Sí, tengo 5 minutillos, como mucho. ¿Una pregunta? ¿No? Les he dicho, Pues claro, aquí- les he dicho que me tengo que ir, han dicho no pregunto nada, ¿eh? Que ¿se puede hacer alguna relación entre el número de microorganismos presentes por centímetro cúbico en sangre, por ejemplo, o la velocidad con la que crecen, que Sí. también te debe dar una idea del inóculo inicial, y el proceso clínico? Más que el proceso clínico, no lo sé. Porque un paciente con bacteria M va a ser un paciente con bacteria M. No, en este caso, el hecho en sí de circular microorganismos en sangre, aunque puede haber bacteriemias espontáneas, por así decirlo, cuando los dientes, los cepillados y tal, pero en este caso suele ser microorganismos que tienen un potencial patogénico, ¿no? El lipopolisacárido, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, son pocos, ¿no? El hecho en sí ya de detectar esos se hace, es que no están las curvas aquí, no los he puesto, pero están en esa publicación, pero se hace en función de esas señales de movimiento y de estructura, ¿no? Claro, en esa parte específica, o sea, nosotros discutimos esos datos, no llegamos a discutir el cocinamiento de los datos, ¿no? Porque muchas de ellas van con relaciones de secreto empresarial, por así decirlo, ¿no? O sea, hay veces que nosotros les podemos dar un input, ¿no? Y con ese input ellos hacen sus modificaciones, por así decirlo, pero en lo que es la modelización exacta lo vemos, pero no entramos en esa parte, lo cual tiene también su lógica, ¿eh? En cuanto a lo que me has dicho, si se podría relacionar con el número de bacterias iniciales, pues sí, claro, porque si tú lo vas midiendo con tiempos desde el principio, podrías hacerlo. Porque hay una tendencia, en la cual yo también estoy interesado por otras razones, del famoso hit early de Paul Ehrlich, ¿no? Es decir, que la influencia del tratamiento Sí. muy precoz, incluso cuando los síntomas son extremadamente leves o incluso sin síntomas, podría curar la enfermedad con una sola dosis o en un tiempo muy corto. Entonces, es decir, que eso tiene una aplicación clínica directa. Cuando has contestado, Fernando, claro, eso en amplificaciones moleculares lo hemos aprendido también con los famosos ciclos de amplificación, ¿no? Que lo hemos discutido hasta la saciedad, con el coronavirus y demás. Pero cuando estabas ya empezando a contestar, estaba yo pensando, hemos trabajado en algún proyecto donde se podría hacer también esa relación, que es con la misma idea de estudio de sensibilidad. Lo que pasa es que ese empresarialmente se ha quedado muerto, por los problemas que tenía de cómo hacerlo, que es utilizar una técnica de calorimetría, que en el fondo es una cámara de Faraday, ¿no? Los microorganismos cuando crecen despiden calor. Y entonces lo mismo, si despide calor, si el microorganismo no está sometido a la acción de un antibiótico, o está sometido, el calor puede cambiar o no, dependiendo de si es sensible o resistente, ¿no? Eso lo hicimos con una empresa sueca, ahí ni sé que estás ahí, no estás ahí, si lo sufrió o lo padeció, porque era complejo la realización. Pero esas máquinas ahora lo que se dedican es a la parte de investigación. Fernando. Son máquinas complejas que luego en vida real, en un laboratorio asistencial donde estás sometido a una presión asistencial muy grande, no tiene mucho sentido, ¿no? Que había que montarlo con un destornillador especial, no eran placas, era complicado, ¿no? Lograr esas celdillas
que fuesen totalmente cerradas, la cámara de Faraday llevada a una parte muy pequeñita. No sé si tecnológicamente los ingenieros conseguirán hacerlo más pequeñito, pero ahí sí veíamos alguna relación en el arranque de lo que era el desprender el calor, ¿no? Para monitorizarlo después. O sea, que podría ser, podría ser. Yo tenía una pregunta. Bueno, son dos. Bueno, me ha gustado mucho un mundo que desconocía. Todas estas técnicas que además vais probando y que necesitas el proceso de IVD, que se aprueben, ¿cómo de factible es durante el proceso transmitir al clínico el resultado en paralelo al que está establecido? No, depende. Vamos a ver, si no tiene marcado C o aprobación, tú no puedes transmitir ese resultado. Aunque tú estés viendo que ese resultado podría favorecer al paciente. ¿Por qué razón? Pues porque no está aprobada todavía. Tú lo estás haciendo para probar. Sí podría ocurrir que durante el proceso tuviese que interrumpirse lo que es el estudio porque pones a algunos pacientes en inferioridad a otros. Pero eso suele ocurrir cuando randomizas. Si tú lo que estás utilizando son muestras remanentes, no tienen tanto problema, porque tú ya has emitido tu resultado y en función de eso ha dado el resultado el paciente. Pero tienes que anonimizar las muestras, o sea, teóricamente el que lo está haciendo no sabe de qué pacientes son. Incluso en algunos, claro, como cada vez se piensan más la parte ética y demás, en lo que es todo el regulatorio, llámalo como quieras, la aprobación, incluso tenemos personas dentro del propio grupo que participan como anonimizadores y que son los que saben a quién corresponde cada cosa. Si acaso hay que volver atrás, pero el que lo está haciendo no sabe, lo cual tiene interés porque así no estás sesgado, no sé, a interpretar las cosas de una forma. O sea que, vamos, respondiendo a tu pregunta, ¿no? Directamente, si no tiene marcado C, está puesto en el protocolo que ese resultado no lo vas a utilizar para lo que es el tratamiento o el manejo del paciente. ¿Es así? El regulatorio. Claro, pero en el caso del randomizado, En el tú caso sí del estás randomizado, utilizado. claro, en el caso del randomizado, también los anonimizamos, pero imagínate Claro, que... pero tú estás haciendo ya la prueba diagnóstica. Sí. Lo haces, sí, bueno, pero generalmente en el randomizado, algunos hemos hecho donde mantienes el estándar también. Lo mantienes en este caso, ¿no? En el caso donde os he puesto el randomizado del que hicimos de las máquinas, este sí tenía marcado C. Y podríamos haber utilizado ese resultado. Lo que pasa es que, bueno, ahí no fue necesario el interrumpirlo porque el beneficio clínico lo tenía, ¿no? Esta nueva máquina representaba un avance, pero como tenía marcado C, pues bueno, algunos hospitales lo están utilizando, en otros pues a lo mejor les gustaría utilizarlo, pero tienen que pasar un concurso público para hacer ese sistema, en fin, eso lleva a otra parte. Pero podría ocurrir, y vamos, es que no nos ha ocurrido a nosotros, que si en un randomizado, y eso te ocurre con fármacos, tiene un peso superior en el beneficio del paciente, ese estudio se suspende porque no puedes ofrecer una alternativa a un paciente que sea inferior al otro. Hombre, generalmente los estudios más para fármacos, con antibióticos sobre todo, se diseñan de no inferioridad. Claro, pero ¿hasta qué punto no es más ético? No sería más ético, un hipotético caso, no uno de estos. Pero, es decir, bueno, igual me sale mejor coger 2 viales de sangre y hacer las 2 pruebas a la vez que no utilizar la técnica de testing que no sé si funciona bien y tengo un grupo Sí. al que puede estar en inferioridad. Sí. Vamos a ver, en este último que estamos haciendo, que está ya terminado, hemos ido siete centros a nivel mundial, 5 en Estados Unidos, uno en Bélgica y otro nosotros, ¿no? Este está terminado. Este es de hemocultivos. Lo que se hizo, en vez de tomar los 4 frascos que se toman habitualmente los pacientes, se tomaba un frasco más. Y con eso ha sido suficiente para hacer el regulatorio, porque al final se discutió precisamente eso que estás diciendo, ¿no? A través de la FDA, la empresa y demás, y este se ha hecho de esta forma. Pero ojo, ese nos complicó mucho la forma de hacerlo, porque tuvimos que tener el consentimiento informado de que al paciente se le iba a sacar un frasco más, lo cual nos generaba problemas. Claro, para eso, nuevamente, pues hay que agradecer a lo que es toda la estructura del IRICIS, que lo pudimos hacer porque la estructura estaba preparada para todo el regulatorio, pero estaba preparada también por la complejidad que era tener a 2 enfermeros por la mañana y por la tarde yendo a distintas plantas
a obtener los hemocultivos de estos pacientes, y que además firmasen el consentimiento informado. Claro, pero si no le sacas, pero si tú haces prueba A y prueba B, no le pides consentimiento informado. Sí, en el anterior estudio que hicimos, en ese no había que pedirle consentimiento informado, no se reunió el propio comité ético porque tenía marcado C las dos máquinas. Pero no se había hecho un estudio Sí, porque tú la estás haciendo una comparación de quién es mejor, no de si es Bueno, válido lo o he no. contado muy rápido, porque daría para contar solamente ese protocolo, porque no solamente era el tiempo, sino lo que queríamos es ver realmente el beneficio clínico que tenía, ¿no? De estancia, menos estancia, de mortalidad, de desescalamiento de antimicrobianos, ¿no? O sea, todo eso lo estuvimos viendo. Ya os adelanto, eso suele ocurrir ahora, que si tú vas a hacer un estudio para mejorar, por decir mejorar, que haya menos mortalidad, para decir mejorar mortalidad, que haya menos mortalidad, es muy difícil demostrarlo. Es muy difícil actualmente. ¿Por qué? Porque los procesos han mejorado tanto en lo que es la atención de estos pacientes que el obtener un valor incremental pequeñito, estás como en una curva de crecimiento, arriba de todo, ¿no? O sea, si estás en la parte de crecimiento exponencial, en muy poco tiempo, ¡pum!, se dispara el beneficio, pero como estamos ya muy arriba, el poder disminuir a lo mejor una estancia media de 7 días a 5 días o 6 y pico es muy complicado, es muy complicado. Y al final necesitas grupos muy grandes de pacientes para demostrar eso, y esos estudios no se hacen, ¿no? Pero aún así, hemos logrado pues, demostrar que la decisión clínica es más rápida, e incluso cuando el clínico, por decirlo de alguna forma, tiene un resultado rápido, él toma una decisión mucho más rápida. Que si tiene el estándar, tarda más tiempo en tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque probablemente su atención en ese paciente, en el tiempo máximo, es en el momento en que decide hacer un procedimiento a ese paciente. En este caso, una toma de hemocultivos. O sea, que tiene más valor exacto. Es agilizar el tiempo. Bueno, pues muchas gracias, Rafa. Gracias a Y vosotros. damos paso a Jero. Tienes que ponerme la presentación que está en un PDF. Vamos a ver. Yo voy a hacer muy breve. Traigo una pincelada nada más de una de las cosas que hacemos en el labo. Bueno, también una... Mira, tienes aquí. ¿Esta? Sí. Vale. ¿Modo de lectura es? No. Modo pantalla completa. Bien. Bueno, como Val no me presenta, me presento yo. No, que te he sido muy rápido. ¿Vas a presentar o no? Venga, sí, te presento. Pero solo por ser tú. ¿Qué ha pasado? Ahora. Qué susto, te he perdido. Obispo de Madrid Alcalá. Obispo. Bueno, pues ahora pasamos a la segunda charla. Es para mí un auténtico placer presentar a Jero, porque aparte de colega es amigo y compañero de mesa casi. Así que tengo aquí una descripción de él, pero es demasiado. Bueno, Jero es doctor en biología molecular por la UAM en 2015. En 2016 se incorporó como investigador postdoctoral al Instituto Ramón y Cajal, me acuerdo porque estaba allí. Y durante esta etapa realicé una estancia en el Instituto Pasteur, donde adquirió experiencia en silenciamiento genómico masivo basado en CRISPR-Cas9, que esto la verdad es que mola mucho y hay que hacerlo más. En 2001 fundó el laboratorio de Evolutionary Dynamics of Antibiotic Resistance en el IRICIS, centrado en aplicar herramientas biológicas sintéticas para estudiar la ecología y evolución de patógenos hospitalarios multiresistentes y desarrollar estrategias terapéuticas de erradicación selectiva. Vale. Eso fue porque tuvo una Miguel Servet, que no lo dice aquí, pero le dieron una Miguel Servet muy merecida y entonces pudo montar este laboratorio. Entre otros méritos, ha obtenido 4 proyectos de investigación, incluidos una RC, Starting Grant, y ha sido galardonado con el Premio Nacional de Investigación en Biología. En realidad son 2, el de la comunidad y el nacional. Así que aquí también se quita aquí cositas. Así que nada, Jero, Gracias, Val. tu momento. Así da gusto. Bueno, no os voy a robar mucho tiempo, como digo. Espero que 15 minutos, bueno, contaros una historia, un viaje, una especie de viaje en el tiempo, en el espacio y también en el marco conceptual de la ciencia que intentamos hacer en el laboratorio. La charla se llamaba Investigación básica con visión de transferencia clínica. Yo le he cambiado el básico por fundamental, porque hay una acepción de básico que no me gusta, que es simple.
Y esa siempre me da como un poco de... Prefiero fundamental porque eso habla como de fundamentos, ¿no? Que es un poco lo que intentamos hacer. Y sobre eso es sobre lo que voy a hablar hoy. Y este viaje que os comento comienza en un sitio tan exótico, pero a la vez tan cercano como este. Estas son las Salinas de Santa Pola, en Alicante. No sé si habéis estado, yo no, pero tiene una pinta espectacular. Y una de las cosas que quizás llama la atención es el color de las aguas de estas salinas, que como muchos sabréis, está producido por una arquea, que es un microorganismo que produce unos carotenos, y los carotenos son de este color, ¿no? Y esto es lo que da color a estas salinas, pero también a los flamencos. Eso es nota curiosa para vuestra información. Y en estas salinas corría el año 1993 y apareció este señor que estaba haciendo la tesis, no con este aspecto, era bastante más joven en aquel entonces, Francis Mójica, del que habréis oído hablar mucho. Y Francis lo que hizo fue estudiar en su tesis esta arquea, que es la que produce los carotenos, que se llama Alopherax mediterranei. Y una de las cosas de las que se da cuenta Mójica y su director de tesis, Rodríguez Varela, es que hay unas secuencias repetidas en el genoma de esta arquea. ¿Vale? Son estas que se ven regular, pero están marcadas aquí con estas líneas. ¿Vale? Estas son unas secuencias que se repiten una y otra vez en el genoma, en unas regiones específicas del genoma, y están ahí una y otra vez, ¿no? Y bueno, me he ido a ver el artículo original del año 93 y ellos están hablando de la resistencia a la salinidad de este bicho y de otras muchas cosas, pero en un parrafito de la discusión dicen que estos tandem repeats, estas repeticiones en tándem, son una cosa muy peculiar del DNA de esta bacteria y que además aparecen estructuras similares en el cromosoma de coli, y aunque su biología es completamente desconocida en el presente, ¿no? Y este, como ya todos habéis intuido y muchos sabéis, es el pistoletazo de salida de una de las revoluciones más grandes que ha experimentado la biotecnología y la biología en general en los últimos años, ¿no? Pasan 27 años y tenemos a Emmanuel Charpentier y a Jennifer Doudna ganando el premio Nobel por utilizar los principios de lo que descubrió Mójica en las salinas de Santa Pola para editar el genoma humano, lo cual abre o revoluciona, digamos, el potencial de actuar sobre un montón de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, hay estudios en los que ya se está curando la anemia falciforme utilizando la tecnología CRISPR-Cas, que es de lo que estamos hablando, que todavía no lo había dicho, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es el CRISPR-Cas? Bueno, pues el CRISPR-Cas son estas... CRISPR significa esto en inglés, Cluster Regular Interspace Short Palindromic Repeats. Me cuesta muchísimo traducirlo al castellano porque hay que ordenarlo de una manera muy loca. Es el nombre que le puso Francis Mójica. Entonces son las regiones palindrómicas repetidas, cortas, interespaciadas regularmente y en conjunto, y agrupadas, ¿vale? Que son precisamente esas regiones repetidas que veía Francis en el genoma de la... Le llamo Francis como si fuera mi amigo. La verdad es que le he conocido, pero no es mi amigo. Bueno, el Francis Mójica en el genoma de esta arquea, ¿no? Y básicamente lo que estas regiones hacen es codificar un pequeño RNA que se llama el Single Guide RNA, que lo que hace es tener una homología con un fragmento genómico que a la bacteria le interesa eliminar. Normalmente esto funciona, o a la bacteria o al microorganismo le interesa eliminar. Esto funciona como un sistema inmune de las bacterias que les permite luchar contra las infecciones víricas que ellas mismas sufren. Y luego otra parte muy importante de este sistema, aparte de este RNA guía que contiene la información de qué es lo propio, qué es lo que queremos, queremos proteger y qué es lo ajeno, qué es lo que nos infecta y qué es lo contra lo que queremos luchar, esa información que está contenida aquí, hay otra proteína que es muy importante que es Cas9. Por esto el sistema se llama CRISPR-Cas9, ¿no? O Cas9. Y esta proteína es una endonucleasa, es una tijera molecular capaz de cortar el DNA en regiones específicas. Entonces, cuando esta proteína se une a este RNA guía y detecta la secuencia específica contra la que están programadas, pues esta proteína, gracias a su actividad endonucleasa, es capaz de producir un corte de doble hebra. Esta es tan sencillo y tan complicado como unas tijeras moleculares completamente programables, ¿vale? Y esto tiene diferentes repercusiones, pero en el campo que a mí me interesa, que es el mundo bacteriano, esto implica que si dirigimos el sistema Cas9 al genoma de una bacteria, produciremos un corte de doble hebra en su genoma y esto en muchas ocasiones, o la mayoría de ellas, es letal para la bacteria. Con lo cual esto tiene muchísimo potencial para, como ya he dicho, editar enfermedades humanas, que es algo mucho más complejo de lo que hacemos en el laboratorio, pero también tiene un potencial para desarrollarse como un antimicrobiano secuencio específico. Es decir, podemos dirigir esto a una secuencia que nosotros determinemos, que queremos eliminar dentro de una microbiota compleja,
y utilizarlo para eliminar bacterias de una manera muy, muy, muy específica, ¿no? En vez de utilizar antibióticos que atacan a todas las bacterias, me estoy adelantando un poco. Bueno, vamos a verlo, ¿no? ¿Qué problema queremos atacar nosotros? Bueno, pues me gusta siempre contar el problema de la resistencia a antimicrobianos con esta foto de Charles Darwin, que probablemente es de una inteligencia artificial, pero yo la he pescado de Google, en la que le veis pidiendo silencio, ¿vale? Y me gusta porque me parece que ejemplifica muy bien cómo la evolución, y en particular la evolución de resistencia a antibióticos, silencia y ha silenciado todos nuestros esfuerzos por acabar con la resistencia antimicrobiana, ¿no? Y esto, o las enfermedades infecciosas en general. Y esto ocurre en una especie de ciclo o de círculo vicioso en el que se invierten muchísimos recursos de la sociedad, las empresas farmacéuticas, de investigación fundamental, hasta llegar a nuevos antibióticos, ¿no? Para producir nuevos antibióticos. Y una vez que empezamos a usarlos en la clínica con suficientemente o en gran número, estos antibióticos van a generar una presión selectiva en las bacterias que son objetivo para que evolucionen resistencia. Y una vez que aparece esta resistencia, volvemos un poco a la casilla de salida. Tenemos un problema de salud pública que nos va a empujar a intentar desarrollar nuevos antibióticos. Con lo cual, de alguna manera, estamos dando vueltas en este círculo para intentar mantener las enfermedades infecciosas y en particular las bacterias resistentes a los antibióticos, digamos, a raya, ¿no? Esto en evolución, que es un poco el campo del que yo vengo, se conoce como una dinámica de la reina roja. Para aquellos que no sepáis, la reina roja, aparte de una serie de televisión y unos libros, es un personaje de Alicia en el País de las Maravillas. Y en Alicia en el País de las Maravillas, en cierto momento, Alicia se encuentra con la Reina Roja y la Reina le dice, en el País de las Maravillas hace falta correr todo lo que puedas para permanecer en el mismo sitio. Y si quieres ir más lejos, tienes que correr al menos al doble de la velocidad, ¿no? Y es un poco lo que pasa aquí. Estamos corriendo todo lo que podemos en este círculo como un poco para mantener el status quo y quedarnos un poco donde estamos. Y si quisiéramos avanzar más y reducir realmente la prevalencia y la mortalidad de las enfermedades infecciosas, deberíamos ir al doble de velocidad. O intentar buscar otro tipo de estrategias que nos permitan salir de este círculo, ¿no? Y es un poco ahí donde en mi laboratorio queremos trabajar. Bueno, no os tengo que convencer, la resistencia a antibióticos es un problema mayúsculo, se estima, aunque estas estimaciones tienen sus matices, de que probablemente en el año 2050, si no hacemos nada, y esa es la parte importante, una persona morirá cada 3 segundos por por infecciones producidas por bacterias resistentes, y esto es un tema de preocupación para las organizaciones de la salud y otras muchas organizaciones mundiales que se encargan de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, como os decía, a nosotros lo que nos interesa es buscar algún tipo de terapia, probablemente no antibiótica, también porque no tenemos la capacidad de desarrollar nuevos antibióticos en el laboratorio, que nos permita, por lo menos, ayudar a los antibióticos que ya existen a luchar contra las enfermedades infecciosas. Se han propuesto muchísimas y podría hablaros de muchas ellas. En el laboratorio estamos trabajando también en una línea de reposicionamiento de fármacos para utilizar fármacos que ahora mismo no tienen mucho uso en la lucha contra estas bacterias resistentes e intentar buscarles actividades antibióticas y poder reutilizarlos, ¿no? Lo cual acorta mucho el proceso de desarrollar un nuevo fármaco. Pero de lo que os voy a hablar hoy es obviamente de los antimicrobianos derivados de Cas9 combinados con otra de las estrategias más prometedoras, que es la terapia fágica, ¿vale? Entonces, bueno, es una cosa, es un proceso, es un sistema que en nuestra cabeza hemos denominado autobióticos. Ahora veréis por qué. Lo que intentamos solucionar es uno de los problemas más frecuentes en el hospital y es la colonización de los pacientes en su tracto digestivo por bacterias resistentes, ¿vale? Cuando los pacientes ingresan al hospital, por diferentes motivos, en muchos casos acaban colonizados en su tracto digestivo. Esto no les genera un problema aparente o evidente porque no es una infección, es simplemente una colonización, pero se sabe que desde el tracto digestivo de estos pacientes hay una mayor probabilidad de que se desarrollen infecciones, que es lo que debería poner ahí, no colonization, que además esto es un reservorio de genes de resistencia desde los cuales se pueden diseminar a otros pacientes dentro del mismo hospital, con lo cual es un problema realmente grave que muchas veces pasa inadvertido, ¿no? Y para eso hay un montón de protocolos para intentar poner coto a esta situación. Entonces, bueno, en este contexto, nosotros lo que proponemos es desarrollar una nueva tecnología basada en la medicina de precisión y personalizada, en la que obtendríamos muestras fecales de estos pacientes que, como veis, están colonizadas por esa bacteria rojita que coloniza su tracto digestivo, que es una bacteria resistente a los antibióticos. Luego aislaríamos la microbiota, ahora os diré cómo. Luego haríamos un tratamiento sobre esta microbiota aislada con el sistema CRISPR-Cas, que nos permitiría eliminar selectivamente esa bacteria roja.
y esto nos daría una microbiota descolonizada que podríamos liofilizar y volver a dar al paciente. De tal manera que le estamos dando como un probiótico que deriva de sí mismo, ¿no? de su propia microbiota. Estamos, de alguna manera, quitando aquello que nos preocupa de su microbiota y devolviéndole al paciente una microbiota, digamos, sana. Obviamente no estamos reemplazando la microbiota que tiene el paciente, sino que estamos añadiendo microbiota sana, que esto funciona pues, como los probióticos, incluso también está en la base del trasplante de microbiota fecal normal, digamos. Entonces, bueno, paso por paso vamos a ver cómo hacemos esto. Primero aislamos la microbiota. Esto es un proceso que hicimos en colaboración con Rosa del Campo y lo que hacemos es, bueno, pues las muestras fecales y luego las sometemos a una especie de gradiente de densidad, no una especie, no, a un gradiente de densidad, utilizando una serie de compuestos y por medio de una serie de centrifugaciones conseguimos aislar, ahí la veis, en esas flechas, una fracción, que es la fracción microbiana, separarla del resto de la materia fecal y de las fibras y otros muchos compuestos, y nos quedamos con una microbiota que podemos concentrar. Esto es súper guay porque para nuestro sistema necesitamos que la microbiota realmente esté muy concentrada. Hemos cogido todas las bacterias que había en esta muestra fecal y las hemos reducido a esa pequeña fracción, ¿no? De hecho, bueno, precisamente no quiero aburriros hoy mucho con datos, pero pasamos a enriquecer la microbiota como 10 veces. Conseguimos una densidad 10 veces superior, lo cual nos favorece muchísimo el tratamiento que vamos a hacer luego con el sistema CRISPR-Cas, que es de lo que voy a hablar ahora. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ya hemos visto que la proteína Cas9 y el RNA guía son capaces de unirse específicamente a una región de DNA, que en este caso va a ser un gen de resistencia. Esa bacteria colonizadora tiene un gen de resistencia específico que probablemente no esté presente en el resto de la microbiota. Y entonces vamos a usar ese gen como marcador. Queremos que este sistema encuentre ese gen y aquellas bacterias que lo porten mueran. Entonces, bueno, se va a producir ese corte que va a ser letal. Pero ahora tenemos un problema. Tenemos que hacer llegar este sistema dentro de la bacteria. Si no, no va a funcionar. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, la bacteria, esto es una bacteria para aquellos que no estáis familiarizados con su cromosoma, y el problema que tenemos es que la membrana de la bacteria es como una muralla infranqueable. Es muy difícil conseguir que las cosas atraviesen la membrana. Pasa con los antibióticos convencionales, pero también con este tipo de estrategias. Entonces, nuestra idea es usar una especie de caballo de Troya, engañar a la bacteria para que introduzca el sistema CRISPR-Cas9 dentro del citoplasma bacteriano, donde ya va a poder cortar el DNA y producir su efecto. ¿Y cómo hacemos esto? Pues utilizando virus bacteriófagos, que son los enemigos naturales de las bacterias y que están naturalmente diseñados para infectar las bacterias e introducir su propio genoma. Nosotros lo que hacemos en el laboratorio es quitar el genoma del virus y reemplazarlo por un genoma que diseñamos nosotros que codifica el sistema CRISPR-Cas9. Entonces, el sistema funcionaría así. Incubamos las bacterias con este virus que se llama fagémido, porque es un fago que ahora lleva nuestro propio genoma. El fago que actúa como caballo de Troya introduce el sistema CRISPR-Cas9 y este es capaz de comportarse como una tijera molecular ultra específica y producir un corte en este gen de resistencia que he marcado aquí en rojo, ¿no? Y esto va a desencadenar la muerte bacteriana solo en aquellas bacterias que portan este gen. Entonces, bueno, para hacer una historia que en realidad han sido muchos años de trabajo y todavía nos queda, o sea que para hacer una historia larga, muy corta, os traigo algunos resultados para que veáis que, bueno, más o menos la cosa funciona o es prometedora al menos. Cuando hacemos este tratamiento en las muestras fecales de pacientes, lo que podemos ver, bueno, en este eje tenéis la cantidad de bacterias resistentes que había y aquí la cantidad de fagémidos, de estas moléculas portadoras del sistema CRISPR-Cas que ponemos, ¿no? Y lo que podéis ver es que cuando empezamos a añadir fagémidos, la viabilidad de las bacterias resistentes baja mucho en estas muestras complejas. De hecho, conseguimos matar más del 99,99% de las bacterias objetivo que portan este gen de resistencia. Esto lo hemos hecho para varias bacterias que llevan diferentes genes de resistencia o diferentes plásmidos. En el caso de los plásmidos solo se pierde el plásmido, la bacteria permanece. Pero bueno, como podéis ver, las eficiencias son en general altas, algunas son mejorables, otras están bien, pero bueno, esto lo que nos demuestra es que solamente cambiando ese pequeño single guide somos capaces de dirigir este sistema a una bacteria o a otra dentro de las muestras complejas. Y la cosa más importante es que nosotros, en realidad, lo que nos interesa es matar una bacteria, pero lo que realmente nos interesa es que el resto de la microbiota de ese paciente, lo que quede de la microbiota de ese paciente, permanezca inalterada, ¿no? Y eso es lo que hemos visto en colaboración con Leticia de la IVAL, de la UCA-GT, y con Ana Elena, que nos ayuda en los análisis. Entonces, aquí tenéis unos análisis de 16S y cada una de estas cajitas representa uno de estos
taxones bacterianos que están presentes naturalmente en la microbiota de los individuos, ¿no? De la gente. Y lo que podéis ver es la composición inicial, que es una determinada, y cuando aislamos y concentramos la microbiota, que es lo que os contaba antes, pues no se producen cambios significativos en esta diversidad bacteriana. Y de hecho, cuando tratamos estas muestras microbianas o de microbiota con nuestro sistema CRISPR-Cas, tampoco vemos cambios en los índices más habituales que se pueden medir para medir la diversidad conservada. Y podríais argumentar, este tipo de análisis se hacen utilizando el marcador del genoma del 16S, que es un marcador microbiano, pero al final estás midiendo DNA. Yo no sé si estas bacterias están vivas o muertas dentro de mi muestra. Entonces decidimos medir eso específicamente utilizando un ensayo que nos permite marcar las bacterias verdes, que veis aquí como estos puntitos, las bacterias vivas como estos puntitos verdes, y las bacterias muertas como estos puntitos rojos, como ese de ahí, que es difícil de señalar con un puntero rojo, pero que podéis imaginar. Y lo que nos dice este ensayo es que la mayoría de las muestras de las bacterias que tenemos inicialmente en esa microbiota, en esa muestra microbiana del paciente, permanecen vivas después de toda la concentración, purificación y tratamiento con el sistema CRISPR-Cas. Entonces, ya para casi concluir, lo que tenemos es al final una microbiota descolonizada y lo que nos queda es obviamente volver a metérselo al paciente. Esto es una pesadilla regulatoria y además antes de llegar al paciente tenemos que pasar por nuestros queridos ratones. Y aquí es un poco donde estamos, es una cosa que queremos hacer pues en los próximos meses, espero, y hacer un ensayo en ratones para demostrar que este sistema, digamos que funciona, ¿no? Entonces, bueno, conclusiones. Pues tenemos un sistema muy versátil, enfocado dentro de esa medicina personalizada y de precisión. Quizás algún día el método se pueda patentar y podamos vender para cada paciente una cajita de estas que me ha pintado el ChatGPT, pero que me gusta mucho, con caquitas y fagos. Y bueno, podamos desarrollar este sistema, este marco conceptual para desarrollar estos autobióticos que serían esos probióticos derivados del propio paciente. Más allá de la colonización por bacterias resistentes, esto creo que puede tener aplicaciones en campos muy diversos, pero es una cosa que, claro, primero tenemos que demostrar bien. Así que digamos que estamos en camino, ¿no? Y como segunda conclusión, de Santa Pola al hospital se tardan 4 horas en coche, pero desde las muestras que consiguió Francis hasta que lleguemos a una cosa en el hospital, pues yo creo que pueden pasar fácilmente 35 años, si no más, ¿no? Ahora mismo estaríamos en 33 y el tiempo está corriendo, así que si conseguimos hacer algo decente entre 2 años, pues estaríamos hablando de 35 años, pero probablemente sea mucho más, ¿no? Y con esto quiero hacer esa reflexión de que la ciencia fundamental que hizo Francis al encontrar esa arquea con regiones repetidas, que aparentemente en ese momento era completamente inútil, simplemente una curiosidad de laboratorio de una especie microbiana que probablemente a nadie le importaba más que a él, tiene el potencial de revolucionar el mundo y en el que vivimos, ¿no? Y eso es imposible de saber de antemano. Han de pasar estos 35 años para que tengamos o bueno, quizás 20 o lo que sea, para que tengamos esa percepción, ¿no? Y nada más, os he dicho, creo que ha sido bastante corto, así que me lo agradeceréis. Esta es la foto de mi grupo y estas son Ada y Laura, que son las personas dentro del grupo que han hecho la mayor parte del trabajo del que os he hablado hoy. Y ya está. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta, creo. En la metodología, cuando usáis los fagos, ¿necesitáis que sean líticos, isogénicos? ¿Qué tipo de fagos? Utilizamos un fagémido que básicamente lo que hace no es ni lisa ni lisogeniza la bacteria. Al final lo único que hace es como ser un vector de un plásmido que codifica todo el sistema. O sea que esencialmente el fago, como no lleva su propio genoma, ni se integra en el cromosoma, ni codifica para hacer nuevas cápsides virales, ni ninguna de esas cosas. O sea, no es ni lítico ni lisogénico. Básicamente mete un plásmido que nos interesa a nosotros. Entonces no tiene el problema de la alta especificidad que tienen los fagos, porque recuerdo el adhesivo de un fago, que el problema, el gran hándicap que tenía es que eran muy Sí, específicos. sí tenemos ese problema, porque al final lo que necesitamos es que el fago sea capaz de infectar a la bacteria. Perdón. Es que tengo que dejar de grabar porque Vale, tú has firmado, pero los demás no. vale. Bueno, yo sigo.